Les voy a compartir entonces ahora la pantalla, ¿no es cierto?, la presentación. Ahí sí. Esperen un poquito que acá tengo que arreglar algunas cositas. Ya, ahí sí. Ya, mis hermanos, vamos a comenzar. Y estamos viendo en todo este tiempo, ¿no es cierto?, lo que corresponde a, ¿no es cierto?, al libro de Mateo. Estamos viendo Mateo de una forma un poco más específica, ¿no es cierto? Vamos no tan rápido, pero sí vamos tratando de abarcar varias cosas en este tiempo. Lo que habíamos estado viendo, y quiero recordarle un poco acerca de la semana pasada, de la clase pasada, es el tema de Mateo, ¿no es cierto?, del capítulo 9, del verso del 14 hasta el 17, ¿ya? Y hablábamos, ¿no es cierto?, acerca de varias cosas. Hablábamos de primeramente que este es como un entre paréntesis de las triadas que yo les había hablado, ¿no es cierto?, estos tres relatos sobre milagros, tres relatos, ¿no es cierto?, que hablan de cómo Jesús está llevando el reino de Dios a las personas, y como también estos tres relatos finalizan con un llamado. Vimos el primero, ¿no es cierto? Vimos el segundo, y hoy día, bueno, y ahí venía acá, ¿no es cierto?, este paréntesis, y hoy día viene la tercera parte, ¿no es cierto?, de la triada, donde también finaliza con un llamado. Pero este entre paréntesis, ¿no es cierto?, empieza con la pregunta, ¿no es cierto?, de los discípulos de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, hacia Jesús, ¿no es cierto?, que por qué sus discípulos no ayunan. Y ahí hablábamos un poco acerca del ayuno, qué significa el ayuno, cuál es la intención del ayuno, y por qué ellos de alguna forma no ayunaban, al estar, ¿no es cierto?, Jesús respondiéndole que ellos estaban con el esposo y en una boda. Entonces, si están con el esposo, no tendrían por qué los amigos estar ayunando o estar de luto si están celebrando, ¿no es cierto? Luego, cuando él ya no esté, iban a ayunar y iba a ser necesario. Y, ¿no es cierto?, todo esto tenía relación con la siguiente respuesta que Jesús les da. Jesús continúa esta respuesta hablándole, ¿no es cierto?, sobre el remiendo de un vestido, de una ropa, y también sobre los odres, ¿no es cierto?, el vino nuevo, el vino viejo con respecto a los odres, que al fin y al cabo tenía sentido en que aquellos que estaban sumergidos en el antiguo pacto, la ley, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, en el contexto en el que estaba Jesús, los judíos, ¿no es cierto?, les era muy difícil poder entender lo que era la enseñanza que él venía a traer, ¿no es cierto?, este nuevo pacto. Y cuando ellos trataban de conciliar su entendimiento de la salvación, su entendimiento, ¿no es cierto?, de la comunión con Dios, con lo que Jesús estaba haciendo, chocaban, y esto no producía un buen fruto, no producía algo bueno, sino que al final lo que Jesús les estaba diciendo es que ellos tenían que ser transformados enteros, ya ser, ¿no es cierto?, no solo el vino, no solo en un odre viejo, sino que ser transformado a uno nuevo para poder recibir el nuevo vino, que es la nueva enseñanza, que es en realidad el nuevo pacto que Jesús les viene a traer. Entonces, es ahí donde era necesario que fueran ellos transformados, y así nosotros también, ¿no es cierto?, debemos en nuestro deber cristiano ir buscando al Señor para ser transformados, ¿no es cierto?, mediante la renovación de nuestro entendimiento, para no quedarnos con solo lo que significa la tradición, sino con lo que el Señor nos llame día a día para hacer, ¿ya? Las cosas, muchas veces hay cosas que el Señor va a utilizar de la actualidad para llevar su reino, y cosas que antes no existían. Por ejemplo, la forma en que lo estamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, de los computadores, de los celulares, y dábamos el ejemplo de que antes, ¿no es cierto?, cuando estábamos en el templo, eh, se pedía que se apagaran los celulares, que se silenciaran los celulares, porque en realidad manipular un celular
en el culto era una falta de respeto, y ahora no podemos hacer el culto si no tenemos los celulares, ¿no es cierto? Entonces todas esas cosas nos llevan a una renovación de nuestro entendimiento. Así que eso era lo que estuvimos hablando la semana pasada, para que lo fuéramos recordando, ¿ya? Y hoy día entonces nos toca hablar sobre ya la última triada, el último segmento de estos milagros, de estos 3 milagros, que no son 3 milagros, sino que son 3 relatos de milagros, ya que vamos a ver acá la diferencia, ¿ya? Y esto corresponde a Mateo 9, del 18 hasta el 38, ¿ya, mis hermanos? Así que vamos a comenzar con el primero, ¿ya? Que se encuentra en Mateo 9, del 18 hasta el 26, ¿ya? Se los voy, vamos a pedirle a hermanos que puedan leer, así que tengan ahí listas sus Biblias en Mateo 9, ¿ya? Del 18 hasta el 26. Quiero pedirle a ver quién puede estar acá dispuesto a leer, ¿ya? Le voy a pedir a mi hermana Eva si ella puede leer Mateo 9, del 18 hasta el 26, ¿ya? Estos 8 versículos. ¿Ya? Sí. Ya. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Gracias, mi hermana Eva. ¿No es cierto? Nosotros vemos acá un relato, pues un relato de sanidad, pero no es una sola sanidad, ¿no es cierto? Vemos 2 sanidades, que es la de la hija de Jairo y de esta mujer, ¿no es cierto?, que tocó el manto de Jesús, ¿ya? Vemos este relato en otros evangelios, es un relato que es bastante importante, y recordemos que acá yo no voy a explicar en sí tan detalladamente el tema del milagro, porque no tanto va al caso, estamos hablando del trasfondo, ¿no es cierto?, del libro. Lo que yo quiero que podamos acá nosotros entender y practicar es cómo desarrollar o interpretar un texto bíblico, no solo pensando en el texto, sino que también pensando en el objetivo, ¿no es cierto?, o en el contexto de todo el libro. Por ejemplo, Mateo, el contexto de todo el libro de Mateo, qué es lo que está queriendo decir también el autor, Mateo, para los que van a recibir este mensaje, y es por eso que quiero que ustedes sepan esto, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en Mateo, estamos pensando en que Mateo quiere mostrar a Jesús a los judíos, pero no a cualquier judío, sino que a los judíos creyentes en Jesús, ¿ya? Quiere mostrar a Jesús como aquel que es el nuevo Abraham, ¿ya? El que es el nuevo rey, ¿ya? Abraham como profeta, David como rey, y el nuevo David, el nuevo rey. Por eso en un principio dice hijo de Abraham, hijo de David, y quiere mostrarlo también como el Mesías, ¿ya?
como este Salvador. Entonces, estas categorías son las que tiene Jesús para Mateo, y es lo que nosotros siempre tenemos que tener pendiente y en cuenta para poder hablar todo esto. Entonces, ahora este que es el Mesías, ¿no es cierto?, había anunciado el reino de Dios, ¿ya? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, transformados porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ese es el enfoque del llamado, ¿no es cierto?, del enfoque de la predicación y el enfoque de las sanidades y de lo que Jesús está haciendo a las personas, que es el traer el reino de Dios a las personas. Vimos que cómo predicó y enseñó del reino de Dios en el Sermón del Monte, y ahora lo está llevando a las personas, ¿ya? Y acá podemos ver, y veíamos en los otros casos, cómo muchos de las personas a las cuales Jesús llevaba el reino de Dios eran personas despreciadas por la sociedad judía, ¿ya? O que tenían alguna característica, ¿no es cierto?, que las hacía inmerecedoras de estar en comunión con Dios. En este caso, ¿no es cierto?, nosotros podemos tener, y vemos acá que Jesús es llamado por este principal, por este principal que era Jairo, ya una persona importante que tenía un título importante dentro de la sociedad, pero lo interesante de Jairo es que él hizo todo lo que no debía hacer, siendo un importante, un principal en la sociedad, que era acercándose a Jesús que era un rabino que no era... no era un rabino, ¿no es cierto?, ordenado, un rabino que estaba dentro de lo que era establecido, sino que él, porque recordemos que habíamos dicho que él no estudió, sino que su revelación, su conocimiento venía directamente desde Dios, ¿ya?, a través del Espíritu Santo. Entonces, Jairo no tenía que haberse acercado a Jesús. Jairo era un conocedor de la palabra, era una persona destacada, pero él reconoce en Jesús una persona que viene y que es capaz de hacer todo lo que hizo, ¿no es cierto? Por eso dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, ante Jairo, y, ¿no es cierto?, a causa de la necesidad de sanar a su hija. ¿Ya? En el intertanto, ¿no es cierto?, lo que hace Jesús fue que se levanta y accede a la petición de Jairo, ¿ya? Pero lo interesante en este momento no es solo el tema de Jairo, ¿no es cierto?, como principal, sino que luego y en el momento en el que Jesús se para ir para allá, ¿no es cierto?, aparece esta mujer que nosotros vemos que en el otro evangelio tiene más detalle esta historia, ¿no es cierto? El verso 20 dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocar solamente su manto, seré salva, ¿ya? Acá lo interesante es que esta mujer es una mujer impura, ¿ya? Dentro de la tradición y la ley judía, una persona, ¿no es cierto?, una mujer que estaba en su periodo, se hace impura y luego tenía que hacer un ritual, un proceso para purificarse, ¿no es cierto?, y poder hacer todo lo que correspondía a la ley. Entonces esta mujer tenía este problema por 12 años, ya si alguien para los ojos de un judío era impuro, era esta mujer. Y no solo eso, sino que además era mujer, y en ese contexto lo que ella estaba queriendo decir, o lo que Mateo está queriendo decir, que además no era una persona importante para la sociedad, además era impura en ese sentido por 12 años. Quizás, y no es cierto, otros evangelios nos muestran que ella hizo de todo para poder encontrar una sanidad. Acá lo que pasa es que ella no debió haber tocado a Jesús, ¿ya? Así como Jairo no tenía que haberse postrado ante Jesús, esta mujer no tuvo que haber tocado a Jesús, porque hacía, entre comillas, impuro a Jesús, ¿ya? Estas personas eran alejadas, al igual que los leprosos y todos, porque para mantener, ¿no es cierto?, la pureza. Y en ese sentido acá vemos este contraste de cómo aquel que, entre comillas, está en la alta sociedad, que podría ser digno, se humilla ante Jesús, ¿ya? Y vemos a esta mujer que es impura, que está en lo más bajo, y
toca el manto de Jesús, y ese tocar el manto de Jesús produce algo, ¿no es cierto? Jesús dice que se da vuelta, la mira y le dice que tu fe te ha sanado. Entonces, primeramente, este alto de la ley se humilla, ¿no es cierto?, para poder llegar a Jesús, ¿ya? Para que Jesús fuese, pero Jesús dignifica a esta mujer, la sana, la salva, ¿ya? Porque acá no dice la palabra, ¿no es cierto?, esta mujer no está buscando simplemente una sanidad, ¿ya? Acá dice, seré salva. Y es que la palabra en griego para sanidad y para salvación acá es la misma, ¿ya? Significa las dos cosas. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos ver claramente que esta mujer es dignificada no solo de ser sanada de su flujo de sangre, sino que además es librada de esta impureza, es dignificada como mujer. Jesús, ¿no es cierto?, la toma en cuenta y es levantada, ¿no es cierto?, como una persona, entre comillas, digna de estar ante los ojos del Señor, ¿ya? Y este hombre que era, entre comillas, desde un principio digno, lo que pasa es que se humilla para ahí sí ser realmente digno, de estar ante los ojos del Señor para ayuda de su hija, ¿no es cierto? Y luego cuando Jesús va a la casa de Jairo, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, el verso 23, dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que les tocaban flautos y la gente se hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Quiero decirles primeramente que dentro del contexto era común que para cuando había un funeral, se contrataban o se llamaban personas para que tocaran flautas y que se hiciera una especie no quiero decir fiesta, pero había un ritual, una ceremonia, había una situación que se generaba y a eso es el que le llamaban alboroto. Algunas personas, ¿no es cierto?, podrían decir, o algunos estudiosos de la Biblia, hacen conjeturas de que por qué Jesús dice esta niña, ¿no es cierto?, no está muerta, sino que solo duerme. Algunos piensan que es porque tal vez la chica realmente no estaba muerta, sino que estaba en algún coma o algo así, pero la verdad es que sabemos y el contexto lo dice, que se estaba realizando un funeral y que Jesús realmente produce este milagro, ¿no es cierto?, en una niña que está muerta. Eso es lo primero, lo que creo yo, ¿ya? Y lo interesante acá dice el 25, pero cuando la gente se había echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Cuando vemos el tema de que esta niña, o como la multitud es echada afuera para la sanidad de esta niña, lo que debemos entender es que hay un porqué de esto, ¿ya? Recordemos que Jesús muchas veces hizo milagros con muchas personas. ¿Cuál era el objetivo de que esta niña fuera echada, o la multitud fuera echada fuera para que se produjera el milagro? Algunos piensan que es que Jesús echó fuera a todos aquellos que no tenían la fe para que esto sucediera, para que no hubiese una oposición. Yo personalmente no creo eso, porque Jesús siempre tuvo oposición y siempre hizo los milagros independientes, ¿no es cierto?, de quienes estuvieran. Siempre tuvieron fariseos presentes, ¿no es cierto?, que estaban en oposición, que eran incrédulos ante lo que hacía Jesús, y Jesús, ¿no es cierto?, nada de eso impidió que él hiciera los milagros que hizo. Otras personas hablan de que... ¿Cuál era la otra situación? Hablan de que echaron fuera, ¿no es cierto?, a esta multitud para que no se expandiera como la fama de Jesús, porque Jesús también había pedido, ¿no es cierto?, muchas veces que no contaran lo que él hizo. Pero yo pienso que no fue así, porque si la niña estaba muerta y luego iba a salir viva, daba lo mismo si estuvieran adentro o afuera, iban a saber al tiro que Jesús hizo un milagro. Yo pienso que tiene que ver principalmente
con la cercanía de Jesús y con el deseo de Jesús de centrarse en la persona. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor le interesan las multitudes, ¿ya? Si vemos una iglesia llena es porque el Señor está ahí, que el Señor ha bendecido ese lugar. Pero el Señor muchas veces, ¿no es cierto? Y podemos ver que se preocupa también de la persona. En este caso, pienso yo que ¿no es cierto?, la exclusividad que dio en su presencia a Jairo y a su hija, ¿ya? No era necesario que estuvieran todas las otras personas, sino que Jesús quería hacer algo con ellos. Y el milagro era para ellos. Y es ahí donde nosotros podemos ver ese amor tan grande que el Señor quiere entregarnos, y cómo el reino de Dios se establece en estas personas, pero en ellas, ¿ya? Quizás las otras personas no eran necesarias para que esto sucediera. Pero vemos en estos dos casos cómo se establece el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto?, en las sanidades, pero también en la dignidad que da Jesús, por ejemplo, a esta mujer que tenía el flujo de sangre, ¿ya? Recordando también que no fue primero donde Jairo a sanarla, sino que primero sanó a esta mujer y luego fue, ¿no es cierto?, donde la hija. Esto es lo que tenemos que reconocer acá, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, el segundo relato de sanidad corresponde a dos ciegos, ¿ya? Y nos quedan solo 2 minutitos para decirle, ¿no es cierto?, que se va a acabar el tiempo, pero recordemos que tenemos que entrar nuevamente con el link a la reunión para poder tener de nuevo otros 40 minutos, ¿ya? Así que yo le voy a decir cuando se acabe, pero antes de acabar esta reunión quiero decirles que Mateo lo que siempre hace es escribir de a dos, ¿ya? Recordemos que el relato, por ejemplo, de los endemoniados de ganaderos, eran dos. Acá los ciegos son dos. Y es que como Jesús está hablando a los judíos, hay una tradición judía donde es necesario ¿cómo se llama?, un testimonio, que el testimonio de una persona no era suficiente para dar un veredicto, sino que era necesario el testimonio de dos personas para poder dar un veredicto. Cuando, por ejemplo, alguien había matado a otro, para poder castigarle tenía que haber dos testigos. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con estos milagros, que Mateo está queriendo mostrar que estos milagros son verdaderos porque hay dos testigos, dos personas sanadas, dos personas libradas de los demonios, y es por eso que también debemos poner atención a esto. Ya, hermanos, nos quedan algunos segundos, voy a terminar la reunión y entran de nuevo por el mismo link, ¿ya? Ahí sí. Ya, entonces nosotros lo que estábamos haciendo era, ¿no es cierto?, ver el segundo relato del milagro, ¿ya? Y les recordaba, ¿no es cierto?, les explicaba que por eso es muy probable que Mateo haya escogido un milagro donde eran dos ciegos, por el tema, ¿no es cierto?, de la concepción judía, donde ellos validaban el testimonio de dos personas, ya el testimonio, por ejemplo, de dos ciegos sanados por Jesús. Y vamos a leerlos, ya se los voy a leer yo esta vez. Mateo, ¿no es cierto?, 9 del 27 hasta el 31, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho.
Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, cuando nosotros vemos a estos dos, el relato de estos dos ciegos, es interesante porque ellos hablan de, y se refieren, ¿no es cierto?, a Jesús como el hijo de David, ¿no es cierto? Primeramente, este es un recurso que utiliza Mateo, ¿no es cierto?, para reforzar el tema de que Jesús, ¿no es cierto?, es este Mesías, este nuevo rey que viene, ¿no es cierto?, a salvar a la humanidad. Pero el hecho de que estos ciegos lo dijeran no es tanto porque los ciegos tuvieran la revelación real de que Jesús era el Mesías, era el hijo de David, sino que era por un hecho de su fe, ¿no es cierto?, donde ellos reconocían que Jesús era capaz, ¿no es cierto?, de salvarlo en ese sentido. ¿Ya? Era una manifestación y era una manifestación de fe en realidad, ¿no es cierto?, donde ellos manifestaban que Jesús podría hacer esto. Y por eso Jesús, ¿no es cierto?, y sigue primeramente Jesús, ¿no es cierto?, dice que lo siguieron hasta la casa, y luego, ¿no es cierto?, Jesús les pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dicen que sí. Y es aquí, ¿no es cierto?, donde podemos ver que Jesús responde tocándoles los ojos, ¿no es cierto?, y conforme a la fe, dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces ellos realmente creían en lo que estaba pasando, ¿ya? Recordemos que en este caso los que están necesitados acá no son personas realmente despreciadas, pero sí personas necesitadas, ¿ya? Personas enfermas, y que por alguna posible razón quizás sí podían haber sido juzgados de alguna u otra forma por la sociedad judía, porque recordemos que muchas veces los judíos pensaban que alguien tenía una enfermedad a causa de sus padres, por el pecado de sus padres. Recordemos que en otro relato, donde había un joven que era mudo, me parece, era ciego también, y le preguntaban que quién hizo esto, ¿no es cierto? Y esta persona le dice: no sé quién es, solo sé que antes era ciego y ahora puedo ver, ¿ya? Y le preguntaban, ¿y este por quién, no es cierto? ¿Por qué era ciego? ¿Por qué le pasó esto? ¿Acaso era por sus padres, no es cierto? ¿Por el pecado de sus padres? Y no era eso, sino que dice que su enfermedad era porque era para glorificar a Dios, para que se manifestara el reino de Dios. Y es lo mismo que podría, yo haciendo una conjetura, ¿no es cierto?, yo tratando de ver, que posiblemente en algún punto también podrían haber sido personas juzgadas, además de tener la enfermedad. Entonces, vemos aquí que el reino de Dios también está siendo llevado a aquellos que están necesitados y que posiblemente hayan sido juzgados, ¿ya? Y lo interesante acá es que Jesús les dice que no les cuente a nadie, ¿no es cierto? Mirad que nadie lo sepa, dice el verso 30. Pero vemos que el verso, ¿no es cierto?, que ellos no hacen caso a esto y divulgan, dice, su fama, ¿no es cierto?, por toda aquella tierra. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de que era imposible que, 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 que se divulgara, ¿no es cierto?, lo que Jesús estaba haciendo. Yo pienso, personalmente, que cuando Jesús o cuando el reino de Dios se manifiesta, cuando Dios se manifiesta en la vida de alguien, es imposible, ¿no es cierto?, que se expanda la fama, ¿no es cierto?, o no quiero decir la fama, pero sí el hecho, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo, ¿ya? El testimonio es imposible de guardarse, ¿no es cierto?, cuando realmente el Señor se hace presente en la vida de alguien y hay algún tipo de sanidad, bueno, todo lo que corresponde, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con que el reino de Dios se manifieste en la vida de alguien, eso sí o sí lleva a que se manifieste y se expanda a los demás. Alguien que realmente ha conocido y se ha encontrado con este Señor, sí o sí va a llevar a los demás este mensaje, va a llevar a los demás, ¿no es cierto?, el reino de Dios. Y es lo que debiese también pasarnos a nosotros,
¿Ya? Entonces podemos ver acá que el reino de Dios se ha manifestado de esta forma en estos dos ciegos. ¿Ya? Y luego vemos, ¿no es cierto?, el último relato ¿no es cierto?, el último relato de sanidad que se encuentra en Mateo 9, del 32 al 34, ¿ya? Dice así: mientras salieron ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos este texto, ¿no es cierto?, son solo 3 versos, pero estos 3 versos nos hablan de algo bien interesante, ¿ya? Primeramente, como les dije, es el tercer y último relato de sanidad, pero acá el reino de Dios se manifiesta de otra forma, ¿ya? Vemos que un mudo, ¿no es cierto?, que es mudo no por enfermedad natural, por razones naturales o razones, ¿no es cierto?, biológicas, sino que es mudo por razones espirituales. Es mudo a causa de que está endemoniado, de que está poseído, ¿no es cierto?, por un demonio. Dice que Jesús, para sanarlo, para salvarlo de esto, dice que no le hace, ¿no es cierto?, recobrar la voz, sino que echa fuera al demonio. Dice, y el mudo habló. ¿Por qué? Porque el demonio ya no estaba. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ahora, ¿no es cierto?, la oposición, ¿no es cierto?, que eran los fariseos, blasfemaban, diciendo, ¿no es cierto?, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. En otros relatos, nombran a este príncipe de los demonios, dice que por Belcebú, ¿no es cierto?, echa fuera los demonios, ¿ya? Nos vamos acá a poner a hablar, ¿no es cierto?, de los demonios, de demoniología, ni nada por el estilo, sino que sí destacar que al menos cuando yo he tenido la oportunidad de escuchar, ya sea en internet o en otras plataformas, en otros lados, a personas que tienen alguna especie de ministerio de sanidad, ya en este tiempo, ¿no es cierto?, recalcarles que yo personalmente creo en los milagros, ¿no es cierto?, en los dones y los talentos que el Señor coloca. Cuando he escuchado a ellos explicar, ¿no es cierto?, cómo es que ellos oran por las personas y producen sanidad, ellos dicen primeramente que oran, ¿no es cierto?, por alguien que está enfermo, mandando, ¿no es cierto?, para que esa enfermedad se vaya, ¿ya? O para que esa parte del cuerpo sea sana. Pero cuando no pasa nada, cuando ellos no ven que hay una sanidad, ellos nuevamente oran y oran por si es que hay algún espíritu que está produciendo esa enfermedad. Yo lo he escuchado muchas veces, porque reconoce, por ejemplo, como nos dice esta palabra, que también hay otro tipo de manifestación, ¿no es cierto?, de espiritual, ¿no es cierto?, a través de las enfermedades a causa de algún demonio, ¿no es cierto?, de algún espíritu maligno, impuro. Y en este sentido, es algo que también podríamos nosotros tener en cuenta a la hora de poder orar con otras personas, ¿no es cierto?, reconociendo que en lo espiritual pueden pasar muchas cosas, ¿ya? Pero más allá de esto, ¿no es cierto?, ese es un paréntesis. Nosotros debemos entender que acá el reino de Dios se manifiesta en las personas, no solo en las necesidades, ¿no es cierto?, físicas, biológicas, naturales, sino también y principalmente las necesidades espirituales. Ya esta persona tenía una necesidad espiritual. Y ahí también donde se manifiesta el reino de Dios frente a esta necesidad, que era espiritual, pero se manifestaba físicamente, pero era espiritual, ¿ya? Y sabemos que en otros relatos, cuando los fariseos le dicen a Jesús que echa demonio por el príncipe de los demonios, en otros relatos Jesús le responde y le dice que un reino dividido, ¿no es cierto?, no puede prosperar.
En otras palabras, que él no puede echar por los demonios, fuera a los demonios, porque sería el mismo reino de los demonios participando o haciendo algo en contra de sí mismo, y eso no puede prosperar. Entonces, para querer decir que él no lo hace por los demonios, sino que lo hace de parte de Dios, ¿ya? Pero acá de esta forma se manifiesta el reino de Dios. Y vemos también ¿no es cierto?, después de este tercer relato de sanidad, vemos un llamado, ¿ya? Y este llamado es un llamado que nosotros conocemos harto, ¿ya? Está desde Mateo 9, del 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo misericordia de ellas, porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos este texto, hermanos, si nosotros leemos el verso 35 y hemos ponido atención, ¿no es cierto?, y hemos puesto atención al relato de Mateo, ¿no es cierto? Hay otra parte que está en Mateo capítulo 4, me parece, cuando Jesús va por Galilea predicando, que dice un texto muy parecido, dice: recorría Jesús las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. Recordemos que Jesús enseñaba en las sinagogas primeramente, luego dice, ¿no es cierto?, que después predicaba, ¿no es cierto?, el evangelio del reino, y esta es su predicación. Ya enseñaba en las sinagogas, pero su predicación dice que era el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todo esto es la manifestación de Dios, ¿no es cierto?, en cuanto a, ¿no es cierto?, a su reino, a través de lo que estaba haciendo Jesucristo. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esto tiene que ver mucho con el reino de Dios, ¿ya? Porque Jesús y Dios mismo en realidad se ha querido manifestar al ser humano, no porque sí, no para mostrarse quién es Él, no para decir yo soy Dios y conózcanme, sino porque Él, en su afán de revelarse, su afán no es revelarse porque sí, sino que es para manifestar y poder expresar su amor. ¿No es cierto? Y es porque Él nos ama, es que Él tiene compasión de nosotros, tiene compasión, ¿no es cierto?, del pueblo, y los ve como ovejas sin pastor, dispersos. Y como los ve dispersos, ¿no es cierto?, acá hace un llamado que es importante, ¿no es cierto? Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Y recordamos, ¿no es cierto?, si ustedes ven el dibujito acá, la mies se refiere, ¿no es cierto?, a esta cosecha, ¿no es cierto?, que hay, ¿no es cierto?, que es grande, que son las personas. Dice: pero los obreros son pocos en ese momento, y también pienso yo que una palabra profética para todos los tiempos, en que realmente los que realmente están dispuestos a hacer el trabajo, ¿no es cierto?, de recolectar, de poder traer los frutos, de poder traer la cosecha, de poder, ¿no es cierto?, ir en pos de la mies. Son pocos los obreros, son pocas las personas que están dispuestas a hacer esto, ¿ya? Y por eso dice: rogad pues al Señor de la mies, al Señor, ¿no es cierto?, de todas estas personas, ¿ya? Porque todas estas personas que están ahí ¿no es cierto?, como aquellos que tienen que ser recolectados, ya tienen un Señor, ya tienen un dueño, que es el Señor. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este es el llamado
Quizás no es tan literal, pero es un llamado implícito, ¿no es cierto?, de rogar al Señor para que gente vaya a la obra. Está haciendo un llamado para que vayan a la mies. Y como es un relato de un llamado, está diciendo que roguemos para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios. El llamar, ¿no es cierto?, el poder traer a estas personas ante el Señor no es simplemente, no es sino que otra cosa que establecer el reino de Dios en sus vidas. Cuando nosotros decimos que acepta al Señor, ¿no es cierto?, como Salvador de su vida, y como Señor, valga la redundancia, es porque a Jesucristo, ¿no es cierto?, es porque, no porque simplemente lo tiene que aceptar, sino porque se tiene que establecer y se tiene que crear o manifestar el reino de Dios en la vida. Y el reino de Dios significa, como les dije, toda situación donde alguien, o no situación, sino que condición, donde alguien obedece a Dios, al Señor, al Rey, a Jesucristo. Entonces, esto parte desde reconocer y aceptarle, ¿ya? Es el primer, ¿no es cierto?, la primera parte. Y ahí, ¿no es cierto?, empieza toda la vida de obediencia al Señor. Y este es el llamado, ¿no es cierto?, para el reino. Vemos entonces esta triada, ¿no es cierto?, estos tres relatos de sanidades, ¿no es cierto?, la mujer, la mujer, ¿no es cierto?, del flujo de sangre con la hija de Jairo, que son un relato, los dos ciegos, que es otro relato, y el Buda endemoniado, que es otro relato, que nos llevan a entender cómo Jesús estaba llevando a las personas a manifestar el reino de Dios en sus vidas, para luego hacer un llamado a quienes estamos leyendo este libro, para ir y manifestar el reino de Dios a las personas, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar, hermanos. Tenemos que pensar qué estamos haciendo para que el reino de Dios se manifieste. ¿Qué estamos haciendo? Y no hablo solo de sanidades, no hablo solo de milagros, ¿no es cierto?, de liberaciones, sino que hablo de toda aquella situación, aun mínima que sea, para que se manifieste el reino de Dios. Van a haber cosas sorprendentes que el Señor nos va a permitir presenciar y hacer, pero hay detalles en nuestra vida que a nosotros nos permiten, ¿no es cierto?, hacer para que en otros se manifieste el reino de Dios. Nuestra propia forma de ser debiese ser de tal forma que lleve a los otros a poder tener un encuentro con el Señor y a que se manifieste el reino de Dios en su vida. No se trata solo, y que es la enseñanza que Jesús nos da, no se trata solo de enseñar o de mostrar, ¿no es cierto?, la enseñanza y la predicación, como Jesús lo hizo en el Sermón del Monte, mostró el reino de Dios, pero ahora lo está estableciendo, lo está manifestando, lo está haciendo real en la vida. Y es lo que nosotros tenemos que luchar cada día. Y va a ser un desafío, porque nosotros tendemos a hacer todo lo contrario, ¿no es cierto? El Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero a nosotros nos cuesta hacer eso. Ama a tu enemigo. Nos cuesta que realmente se produzca el reino de Dios, ¿no es cierto? Y que nosotros podamos obedecer para que esto pase. Pero el Señor aquí nos está dando el ejemplo. El Señor, ¿no es cierto?, tuvo oposición, fue blasfemado, ¿no es cierto? Decían blasfemia, ¿no es cierto? Por el príncipe de los demonios es que tú sacas los demonios, ¿no es cierto? Hubo oposición. Pero sabemos que el Señor igual llevó al reino de Dios a aquellos que lo necesitaban. Y también este texto nos lleva, y estos milagros nos llevan a entender que el reino de Dios no es solo exclusivo para aquellos que nosotros creemos que necesitan el reino de Dios, sino que para todo aquel que exista en realidad. Todos necesitamos el reino de Dios. Muchas veces nosotros vamos a tener prejuicios, pero en ese momento recordemos que el Señor no tiene prejuicios. Así que, hermanos, eso es por hoy día. Quiero saber si es que hay alguna pregunta
¿Alguna pregunta en cuanto a la lección de hoy día? Acá, mi hermana Claudia. Hola. Mire, me llama la atención a mí la fe tan grande que tenían en Jesús, pero me imagino que no debía ser tan impresionante eso porque era Dios mismo. Entonces igual había una atracción espiritual con respecto a cómo Él era en la tierra. Pero sí es verdad, a veces a nosotros mismos nos gusta recibir nomás, alimentarnos nomás. Y tenemos que igual esforzarnos nosotros también por estudiar, porque es bastante lindo, o no sé cómo decirlo, pero cuando uno estudia la palabra, se produce algo muy especial y es hablando el Señor directamente a uno, primeramente. Y uno, bueno, sí, según lo que a mí me ha pasado, y ya me dan ganas de también compartir lo que el Señor habló conmigo. Así que es importante el estudio de hoy porque, claro, la gente se acostumbró también a recibir. De hecho, la misma gente llevó a este joven endemoniado para sanar, para que lo sanaran. O sea, realmente Jesús está rodeado siempre de gente. Y lo que nos muestra es que nosotros tenemos que también llegar a eso, ser las manos, ser los pies, ser la voz de Jesús. Sí, ¿no es cierto? Es necesario que nosotros también nos pongamos en la posición de también entregar. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera opinar algo o preguntar algo? Mi hermana Delfina. Bueno, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Bueno, mi acotación es que yo me doy cuenta aquí, por ejemplo, entre la mujer de flujo de sangre y la hija de Jairo. Por ejemplo, la hija de Jairo tenía 12 años y la mujer de flujo de sangre hacía 12 años que ella padecía de esto, que como bien decía mi pastor, era inmundo para ella en ese tiempo. ¿Cuál es esto para mí? ¿Qué me enseña a mí esto? Me enseña que Jesús es como la resurrección. Jesús es la resurrección porque Él es como que rescató a la mujer, rescató a la hija de Jairo de la muerte. ¿Cómo puedo yo tomar esto para mi vida? Que Jesús también me rescató de la muerte, porque yo estaba muerta, como dice su palabra, en delitos y pecados. Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es que nacemos de nuevo. Entonces Él es el camino, la verdad, la vida, la resurrección para nosotros. Y ese es el ejemplo que yo en este estudio he tomado y es algo maravilloso porque lo puedo yo tener aquí en mi corazón, en mi vida, aceptarlo a Él. Y nuestra vida cambia, hermano. Nuestra vida, como decía la hermana, cambiamos mucho. Estudiar la palabra del Señor es maravilloso y nos enseña, Él nos enseñó algo maravilloso. Y la mujer, ella, seguramente que ella tuvo temor de tocarlo, de hablarle, ¿no es cierto? Entonces, por eso que ella, claro, y sus discípulos decían, pero si te apretujaron, hay tanta gente. No, le decía Jesús, algo salió de mí. Entonces, maravillosa la palabra del Señor, mi pastor. Eso nomás sería para no alargarme tanto. Amén. Gracias, mi hermana Delfina. ¿Alguien más, mi hermano, que tenga alguna pregunta o alguna acotación? Ya, si no es así, vamos a ir orando. No voy a hacer preguntas esta vez porque al menos, ¿no es cierto?, hubieron comentarios, pero sí acotar o recalcar más que nada que cuando leamos Mateo, siempre vayamos recordando
que él estaba escribiendo a los judíos. Entonces, cada vez que veamos, ¿no es cierto?, alguna palabra especial, alguna referencia al Antiguo Testamento, o algún número, alguna cosa, tratemos de investigar, tratemos de ver, para poder entender de mejor forma lo que el autor de este libro estaba queriendo decir a los destinatarios originales, porque muchas veces nosotros queremos o pretendemos interpretar lo que dice las Escrituras de la forma en que nosotros pensamos, cuando se está escribiendo en otra cultura, donde se piensa de otra forma, donde hay otros modismos, donde hay otras formas, ¿no es cierto?, que también es necesario poder entender para poder acercarnos realmente al mensaje. Es un poco, ¿no es cierto?, que yo pienso que nuestra hermana Vivian puede entender que para poder entender más a los chilenos tuvo que aprender un poco más de cómo pensábamos, qué queríamos decir con las palabras y todas esas cosas, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con... Sí. ¿No es cierto que sí? Sí, me cuesta, todos los modismos todavía me cuesta. ¿No es cierto? Entonces, gracias mi hermana Vivian. Entonces, todas esas cosas tenemos que también traspasarlas a la Biblia. No porque como pensamos nosotros, es como pensaban ellos y era lo que ellos querían expresar. Muchas veces quieren expresar cosas completamente diferentes y debemos acercarnos lo más posible al contexto, a la tradición en ese tiempo para poder entenderla. Tenemos que acercarnos, ¿cierto?, al lenguaje, a todas las cosas para poder realmente explicar la palabra, ¿ya? Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para así poder ya ir finalizando. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, porque usted nos permite estudiar de su palabra, porque nos permite poder rendirnos a usted, Señor, y reconocer que necesitamos, Señor, de usted, de su revelación, de lo que tiene para nosotros. Y le pido, Señor, que podamos de esta palabra, Señor, de este estudio, sacar cosas profundas para nuestra vida, Señor. Enseñanzas, Padre Santo, potentes, Padre, para que seamos nosotros también transformados. Que realmente el reino de Dios, el reino de los cielos, Señor, como se dice en Mateo, Padre mío, sea manifestándose, Señor, de diferentes y diversas formas en nuestra vida. Y así también nosotros podamos manifestar el reino de Dios a los demás, como Jesús nos muestra en su vida, en su ejemplo de vida, Padre. Sea usted glorificado, exaltado, bendecido y honrado en esta noche, Señor. Bendiga a cada uno de los que estamos acá, bendiga a las familias, Señor, bendiga a la iglesia representada y bendiga, Señor, a cada uno, Padre mío, que esté incluso luego escuchando o viendo, Señor, este estudio, Padre mío. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis hermanos, entonces voy a desconectar los micrófonos para que se puedan despedir. Ahí ya los desconecté. Si alguien lo tiene desconectado es porque usted el micrófono lo tiene desconectado. Sí, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy en la playita. No le puedo creer, qué bonito. Por eso que estoy oscura. Qué rico. ¿Y qué playa es? Acá en la poza, ¿cómo se llama esta poza? Las Peñas. Las Peñas. Mire, qué bonito. Mire, qué bueno. Saludos a la mamita. Mamá. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno. Igual. Bendiciones. Nos estamos viendo. Nos vemos, cuídense. Nos vemos el domingo. Chao, chao. Diana, hermana Claudia. Señor los Pastor. bendiga. Saludos a todos. El Señor les bendiga mucho. Chao, Carlos. Mi hermana Delfina está lejos también. Chance de batería. Así para ver.
Se me está agotando la batería. Nicodemo.